canal inteligente. Ahí va. Hashtag, tendencias, virales y tus influencers favoritos y favoritas en un solo lugar. En UCI, un canal inteligente. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. Bonito, ¿no? Ay, pero mis nietos se quejaban. Abuela, cambia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te haces rica. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. Bueno, el día de hoy se cumple un año exactamente desde que la pandemia en sí en nuestro país impactó y también se dictaron algunas medidas. Pero ¿qué es lo que dejaron estas medidas? ¿Qué es lo que el coronavirus generó en nuestra sociedad y también en las instituciones? Justamente el día de hoy en Hackeando la Política está con nosotros Carlos Anderson, quien es presidente del Instituto del Futuro, y él va a ser el día de hoy el conductor de este espacio que busca básicamente que diferentes especialistas puedan conversar con él en torno a lo que el coronavirus nos dejó, un balance y lecciones del primer año de la pandemia. Muy buenas noches, Carlos, y todo tuyo hackeando. Muchísimas gracias. Bueno, hoy día el Instituto del Futuro está hackeando la política. Efectivamente, hoy día vamos a tratar de rememorar este año que en realidad es una especie de pesadilla de la cual se nos hace a veces tan difícil despertar. Pero es una pesadilla que tiene evidencias concretas, evidencias en materia de muertes y en materia de destrucción económica. Para tratar este año, para tratar de entender qué tipo de balance podemos hacer, sombras, luces, en el manejo mismo, en la evolución de la epidemia, vamos a tener aquí a un par de nuestros buenos colaboradores del Instituto del Futuro, que ustedes saben a propósito existe gracias en gran medida a la Fundación Frederick Naumann. Vamos a estar con José Moquillaza, Pepe Moquillaza, y con Iván Mesarina. Si más no me equivoco, creo que son mis dos invitados, ¿no es cierto? No hay un tercer invitado. Bueno, entonces, ¿están por allí? José, está José y también está Iván, ¿verdad? Sí. A ver si me pueden saludar, ¿no están? Hola, ¿qué tal, Carlos? José, gracias por la invitación. Perfecto. Aquí estamos. Genial.
Carlos, aquí Iván. Ernesto, ¿Cómo estás? Perdón. Ernesto Gosser. Ernesto, mil millones de disculpas. ¿Cómo es posible que yo me haya olvidado de la persona fundamental en este programa? Ernesto Gosser, por supuesto, Ernesto Gosser es la persona que nos ha ayudado con mucha sapiencia a entender los diferentes vericuetos de esta epidemia. Ernesto Gosser es toda una autoridad en materia de salud pública. Y también está, por supuesto, ahora sí, también está Iván Mesarina, que no solamente es un experto economista, experto en temas también de investigación de mercado, sino que además también es un agudo observador de la realidad económica y política del país, y en Facebook por lo menos tiene muchos seguidores por sus análisis siempre pero tan agudos y certeros. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás, Ernesto? José, encantadísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces, fíjese, rememorando este año de una forma quizás un poco anecdótica, ¿no? Yo quiero preguntarle a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo y dónde los agarró el inicio de la cuarentena? Yo tengo mi propia historia, pero me gustaría escuchar primero la de José Moquillaza, que parece ser bastante interesante. Carlos, muchas gracias. Bueno, esas cosas de la vida. Yo estaba en Oaxaca, en México. Como embajador de la marca Perú para el Pisco, fui invitado a dar una conferencia en la Asamblea Anual del Mezcal. Una reunión de 500 productores de pisco con 14 invitados internacionales. Tengo una gran relación con la gente de Mezcal, con el presidente de su consejo regulador, y 3 días antes del día 11 me llamó en la noche para confirmar si viajaba, porque los 13 otros expositores internacionales habían cancelado. Y era el único internacional que quedaba, y yo, por amistad y por reciprocidad, porque con Mezcal tenemos una estupenda relación, decidí viajar. Llegué a Oaxaca el viernes, el sábado di la conferencia. Yo tenía que regresar el lunes en la mañana, y el domingo, después de un almuerzo en un lugar donde no había internet, cuando regresé a la medianoche encontré que mi vuelo había sido cancelado, y bueno, fui uno de esos 40.000 peruanos que quedó varado fuera del Perú. Y por mucho tiempo, ¿verdad? De acuerdo. 6 semanas. 6 semanas fuera. Toda una aventura, porque la verdad que no la estaba pasando mal en Oaxaca, pero uno quiere volver a su patria, ¿no? Una crisis se pasa con la familia y viviendo los problemas, así que me fui a Ciudad de México. No la estaba pasando mal en Ciudad de México, hay muchos amigos, y ahí me di cuenta de que si la seguía pasando bien, nunca iba a volver al Perú. Bueno, así que me puse en manos de mi embajada. Claro. Y fui un varado más, y de esa manera pude llegar, ¿no? Llegué en mayo, me quedé en marzo, volví en mayo. Genial. Ernesto, en marzo, ¿verdad? En esta fecha ya, hace un año, de repente los peruanos nos dimos cuenta de algo que el mundo hacía buen rato que estaba discutiendo. Yo, por lo menos, que soy un lector empedernido de noticias internacionales, recuerdo perfectamente bien la publicación del The Economist, que ya desde diciembre empezó a hablar de algo que estaba pasando en China, en Wuhan, y en enero, a final de enero, advertía que lo que estaba pasando en Wuhan amenazaba con convertirse en una verdadera pandemia. Pero tuvo que llegar hasta marzo, para que recién el gobierno peruano se enterara que existiera y tomara medidas. ¿Mi lectura es muy dura o en realidad a todos nos agarró por sorpresa? Ernesto. Me parece que el gobierno peruano sí estaba informado, sí conocía y comenzó a tomar medidas. En enero del año pasado, yo estaba siguiendo la evolución de la neumonía atípica de Wuhan, porque es uno de los temas que trabajo, que era parte de prevención, detección y respuesta temprana a epidemias y pandemias. Y entonces me llamó la atención esta neumonía atípica, y comencé a seguir y publicar cosas sobre lo que sucedía en ese momento y sobre las medidas preventivas. Pero el gobierno también el día 31 de enero publicó un plan
nacional de prevención y control de lo que ya se llamaba el nuevo coronavirus. Entonces, esto quiere decir que ellos estaban ya siguiendo también lo que estaba pasando, porque la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, que es un nombre que utiliza la OMS para señalar que hay algo preocupante en el mundo, se hizo el 30 de enero. Entonces, tú no preparas un plan de un día para otro, tú lo conoces muy bien, claro. Entonces quiere decir que lo estaban viendo desde antes. Y nosotros en Cayetano hicimos el primer simposio en el Perú y creo que en Latinoamérica para discutir y analizar este problema desde el punto de vista de la academia y del Estado, y qué cosa es lo que podía venir después. La primera semana de febrero ya estábamos trabajando en este tema. Y una pregunta, Ernesto, a ver, si efectivamente, porque lo que me acabas de decir para mí es sorprendente, ¿no? Si ya el gobierno estaba, digamos, tomando en consideración que estaba sucediendo algo extraño con esta neumonía que venía de Wuhan, ¿no? Y empieza todo un programa, digamos, de prevención. En ese momento a nadie se le ocurrió hacer una especie de balance del estado de situación del sector salud y hacer algún tipo, digamos, de escenarios, de generación de escenarios, para ver en qué medida, ¿no?, el sector salud peruano podía realmente resistir una pandemia, dependiendo del grado en que se pudiera ir sucediendo. A nadie se le ocurrió, porque si hubiera, o sea, yo por lo menos eso es lo que hubiera hecho, ¿no? Y me hubiera dado cuenta en ese momento que tenemos una infraestructura, pues, que en América Latina ya era pésima, ¿no? Al comienzo de la pandemia, y que si las cosas se empezaban a mover, no digamos al nivel catastrófico que se ha movido, sino aunque sea un tercio de eso, ya no íbamos a poder nosotros enfrentarla. A nadie se le ocurrió eso, a nadie se le ocurrió pensar que iba a haber necesidad de tener oxígeno en todos los hospitales, más camas UCI, más ventiladores. ¿A nadie se le ocurrió? En el 2014 ya se nos había ocurrido. De 2014 a 2016 Perú fue uno de los países que colaboró con una iniciativa que era de seguridad sanitaria global, que consistía en justamente lo que acabo de decir: identificar la situación, la capacidad de todos los países para enfrentar situaciones como esta. Y Perú contribuyó porque hizo varias cosas, y piloteó un instrumento acá que después es utilizado por todo el mundo, menos en Perú, hasta el 2016. En 2016 hubo el cambio de gobierno, se entregó los reportes, lo pusimos entre las 5 prioridades que debían seguirse trabajando. El año 2019, a mediados de julio, personalmente me encargaron analizar la situación del sistema de salud, la cadena de suministros para epidemias, pero para atender los problemas alimentarios sobre todo, y lo replanteamos y propusimos una cadena de suministros para pandemias. Así está el nombre, eso está escrito, es una consultoría que hicimos para PMA, se presentó a las autoridades, nos dijeron qué interesante, eso hay que hacer, pero nunca se hizo. Nunca se hizo. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el Perú y en el mundo, porque uno de los problemas es que no estamos pensando en prepararnos, en hacer antes algo, ver desde antes algo que va a venir en el futuro. Entonces, creo que esa es una de las cosas que debe quedar como lección, ¿no? Necesitamos ver dónde estamos y mirar para adelante. Okay. No se continúa ese trabajo. De hecho, una cosita más, antes de empezar la pandemia ya habíamos logrado interesar al viceministro de ese entonces en retomar este camino, y lo cambiaron antes de la pandemia. Exacto. Nuevamente, o sea, realmente no cabe duda que la política ha sido el gran fracaso en este manejo, ¿verdad?, de esta crisis que evidentemente ha afectado no solamente al Perú, sino al mundo. Iván, tú que tienes este ojo crítico, yo sé que tú no tienes ninguna, por lo menos evidente, posición política, ¿no? No te he visto favorecer a ningún candidato en particular, eres una especie de gran francotirador, por eso es que me atrevo a tenerte aquí y hacerte la pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación desde el punto de vista, digamos, de gestión política y de gestión de la emergencia de parte del gobierno, tanto del señor Vizcarra como del señor Sagasti?
Carlos, fíjate, tú has ido justo al punto que creo que es al que quería arribar, digamos, ¿ya? En el sentido de que lo que hemos visto, y no solamente acá, ojo, en Europa ha pasado algo parecido, es que, digamos, es como que el sector público, el sector que toma decisiones, va lento, va a otra velocidad. Acá ha sido problema con el Ministerio de Relaciones Exteriores negociando vacunas a una velocidad y poniendo una serie de observaciones que tenían que ver con problemas típicos, contingencias, cuando tú enfrentas un contrato, por ejemplo, ¿ya? Y lo tomas a la velocidad de, no sé, la tortuga. Lo mismo pasó en Europa, que le dieron toda la gestión a la autoridad de la Unión Europea encargada de este tema. Sin embargo, la emergencia va a otra velocidad. Es como ayer veía, por ejemplo, las imágenes del maremoto en Japón de hace 10 años, ¿no? Y al día siguiente había 30.000 personas que tenías que rescatar. Entonces, ¿a qué voy? A que el sistema político, el sistema del Estado, en realidad, más allá del tema logístico, todas las faltas que hay en cuanto a recursos, no está preparado para la toma de decisiones que tienes que hacer en una crisis de este tipo. Entonces, puntualmente yo diría que una de las lecciones es que hay que crear un sistema paralelo de gestión de crisis que se activa inmediatamente y donde cambia no solamente, digamos, la manera en que se toman decisiones, sino todas las restricciones que hay alrededor de las compras, de las autorizaciones, las certificaciones, y además se despolitiza el manejo. Digamos, por ponerla en crudo, por soltar una idea, ¿no? Le das la cabeza de esta organización paralela, este SAT, una especie de ministro en la sombra, de repente a un líder del Congreso, al presidente del Congreso, no lo sé. Pero lo que hemos aprendido ahora es que se ha politizado muchísimo la manera en que se tomaban decisiones por obvios motivos. Se ha politizado la manera en que se comunica la información, o sea, los números. En realidad, inclusive los investigadores no tenían cómo hacer números, porque la información que venía del Ministerio de Salud, entre comillas, aparentemente ha sido manejada, ¿no? En fin, entonces yo quería dejar esa idea. Creo que hay que crear ya un sistema de gestión de crisis que se activa inmediatamente y organizarlo de manera que no tenga una gestión política. Claro, lo triste es que supuestamente existe un sistema nacional de prevención de catástrofes, ¿no es cierto?, que aparentemente no funciona. No funciona. Pero no tiene capacidad de decisión. No, exacto. El problema es este. Claro. No está empoderado. Por eso te digo, pues no es que no existan, sino que existen solamente en papel. Y en la práctica son burócratas sin mayor autoridad, sin mayor capacidad de gestión. O sea, hay que crear todo un paquete de leyes, normas, etcétera, etcétera, que se active inmediatamente y te cambia todo. Todo lo pone en modo fast track, donde el principio de filosofía y diseño es que puedes fallar por exceso, pero no por defecto. Por ejemplo, es increíble que en este momento tengamos tantos peruanos muriéndose de hambre, porque han estado en cuarentena o siguen en cuarentena, y no haya un sistema de ayuda alimentaria gestionada directamente por el Estado a los comedores populares, o a las iglesias si quieren. No existe. Hay intentos pequeños, cosas privadas, pero es alucinante. La gente se está muriendo de hambre. Y nadie, ha pasado un año y nadie lo está planteando ni siquiera realmente en esta campaña política. Nadie. Es una idea, bueno, la verdad que es una idea fantástica, así que yo personalmente te la tomo, Iván. No sé si sirva de mucho, pero evidentemente es que eso es lo que falta, ¿no? Falta que se le pregunte a los que saben, ¿sí? Yo quería preguntarle a José Moquillaza, que sabe de muchas cosas, ¿no? José, dime, desde tu perspectiva, el tema ya no solamente político, sino el tema de la corrupción. Está presente, porque Iván ha hablado de una cierta politización, pero casi siempre que se politiza algo es porque detrás hay intereses y casi siempre los intereses tienen que ver con la corrupción. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, mira, yo iría un poquito más allá porque sabemos que las organizaciones deben tener estrategia, estructura,
sistemas, cultura y personas. Y es ahí donde estamos fallando. Hasta sistemas llegamos. Ese sistema contra emergencias existe, tenía sedes centralizadas, pero por una falta de cultura, ¿no?, de decisión, no se activó y se hizo lo que se hizo. Mira, yo estando en México me daba cuenta de algo, ¿ya? Solucionar el problema de los varados en el mundo era simple. Un estado como este podía fletar charters, hacer una licitación vía proinversión y dar la buena prueba a quien en 30 días lo traiga al menor costo, con el menor confort y los mayores protocolos. Exacto. Vamos a una franja electoral. Un momento. La semilla que va germinando. Soy Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Mis propuestas son hambre cero con el voluntariado juvenil, empleo masivo con trabajo vecinal y rural, postas COVID y oxígeno para todos, seguridad con trabajo de vigilancia vecinal. Hoy el Perú nos necesita. Acompáñame con tu voto. Ganaremos en primera vuelta. Sí se puede. A pesar de las mentiras y el sufrimiento, sigo creyendo en que se puede mejorar. A pesar de la desigualdad y la pobreza, estoy convencido de que podemos refundar el país. A pesar de la injusticia y la corrupción en la que vivimos, estoy convencido de que seremos mejores. Por justicia, salud, trabajo y educación, nueva constitución. Soy Pedro Castillo. Este 11 de abril marca el lápiz de Perú Libre para devolverle la dignidad a todos los peruanos. Jóvenes, soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el Partido Oruna. Con el apoyo de ustedes erradicaremos la política tradicional y construiremos un futuro mejor para todos los peruanos. Con seguridad ciudadana garantizada por rondas urbanas y campesinas autónomas, con un sistema eficiente de educación y salud, trabajo para todos, marca el símbolo de la persona, marca el Runa. Este 11 de abril se realizarán las elecciones generales 2021. Todas y todos debemos acudir a votar. Para ello, la OMPE viene implementando 4 líneas de acción como la desconcentración de electores en más de 13.000 locales de votación, la aplicación de 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, el voto escalonado, el cual recomienda la hora de sufragio según el último dígito de tu DNI, y el incentivo económico de 120 soles para los miembros de mesa. OMPE, seguridad y confianza. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Canal inteligente. ¿Qué tal? Soy Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro, y hoy día estamos hackeando la política aquí en UCI, un canal inteligente. 13.073 médicos contagiados, 380 fallecidos, 121 enfermeras fallecidas, 45.000 policías contagiados, 641 policías muertos. Parte, por supuesto, del terrible balance de este año, producto de la epidemia del COVID-19. Tenemos algunos gráficos con los que vamos a tratar de resumir el impacto, tanto en materia de salud como en materia económica. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra que del total de la población peruana tenemos 1.410.000 casos acumulados de coronavirus en el Perú. Recuperados 1.310.000.
Muertos 48.841, por lo menos desde el punto de vista de la cifra oficial. Actualmente hay 51.159 personas con la enfermedad. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Pues a ritmo de tortuga. De la población total de 33 millones, solamente el 0,35% ha sido vacunado, es decir, 117.463. Necesitamos correr con las vacunas. Siguiente gráfico, por favor. ¿Qué impacto económico ha tenido todo esto? Miren, la economía peruana hacía rato que venía en una ruta descendente, pero la caída ha sido estrepitosa. El año pasado, el golpe económico ha sido de 11.10%, una de las caídas más terribles de nuestra historia económica. Esto, si lo tradujéramos a números, significa una pérdida en materia, en temas económicos, digamos. A ver, déjenme calcular fácilmente de unos 26.000, 27.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha evaporado, digamos. Sigue, por favor. Y esta caída de la economía se ha visto, por supuesto, verificada por la caída de la inversión pública, 17%, de la inversión privada, de la inversión en minería, ¿no? Casi 30%. Eso significa una menor inversión de 1.822 millones. Miren el impacto económico que eso ha tenido. Si en lugar de haber tenido, digamos, si en lugar de no haber invertido lo suficiente en crear un sistema de salud lo suficientemente sólido que hubiera hecho que fuera innecesario un cierre de la economía tan brutal como el que tuvimos, les aseguro que no nos hubiéramos gastado nada de esto. Sigue, por favor. Claro, la respuesta hubiera sido incluso peor todavía. Mejor dicho, el efecto hubiera sido peor en materia económica si no hubiera sido porque el Estado gastó recursos increíbles. 60.000 millones de soles, por ejemplo, ofrecidos al sector formal a través de estos programas de Reactiva 1, Reactiva 2, que si bien en número, por supuesto, le llegó a muchísimas más microempresas, ¿no?, que a empresas grandes o medianas. En materia, digamos, de montos, le llegó un poquito más la división fue 51-49, la gran empresa capturó 49% del total, a pesar de ser apenas unos cuantos. Allí, por supuesto, ha habido todo tipo de cosas, desde empresas que nunca debieron haber recibido Reactiva 1, Reactiva 2, me refiero sobre todo a los grandes estudios, con abogados millonarios sin ningún tipo de necesidad, pero bueno, así fue de ciego esto, así fue de dirigido. Sigue, por favor. En materia de comercio exterior igual, una contracción tremenda con todos nuestros principales socios, con China, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, en promedio una caída del 15%. Siguiente. Y en este encierro tan terrible, ha significado también que otra epidemia que existe en el Perú, ¿no?, que es el maltrato sistemático a la mujer en esta cultura machista, ¿no?, que ha significado, por ejemplo, que en estos 12 meses de pandemia se hayan registrado 6.322 casos de violencia sexual, que de ellos 330 hayan sido tentativas de feminicidio, y que 131 casos de esas tentativas se convirtieron realmente en feminicidios. Un total de 114.000 casos de violencia contra la mujer atendidos en centros médicos. Terrible, realmente espeluznante. Y si vemos en tema de educación, porque así se van dando cuenta, ¿no?, el impacto ha sido triple. Impactó la economía, el empleo, impactó la salud, ha impactado en términos de violencia, impacta también en términos de educación. Exacto, ¿no? 400.000 niños no se matricularon, 359.000 se trasladaron del sector privado al sector público y unos 174.000 estudiantes dejaron la universidad por motivos económicos derivados a propósito de la crisis del COVID. Un balance realmente desastroso. Yo quiero preguntarle a Ernesto Gosser, que como ya se habrán dado cuenta es toda una autoridad en el tema de epidemias, ¿no? Quiero preguntarle, Ernesto, mirando en este año, ¿no?,
hicimos mal las cosas, ¿verdad? Se privilegió pruebas rápidas, nos olvidamos que existían algo que se llamaban pruebas moleculares. No hemos querido, por razones que yo hasta ahora no entiendo, hacer lo que ha hecho otros países, que es hacer rastreo, seguimiento, aislamiento de manera sistemática y masiva. No hemos hecho nada de eso, hemos apostado simple y llanamente a que llegue la vacuna. ¿Es esta la estrategia correcta? De verdad, una vez que llegue la vacuna, bueno, ya llegó un poquito, pero digamos que llegue de manera masiva y se puedan vacunar, ¿se habrá acabado la pandemia? Ciertamente que uno de los principales motivos por los cuales estamos en esta situación es por el enfoque errado que se tomó en los primeros meses ya de declarada la pandemia, ¿no? Se abordó un problema de salud pública con una mirada de tratamiento médico. Evidentemente esto es un virus, causa una enfermedad, pero esto es un problema de salud pública y de seguridad nacional, que nos tiene con todas las consecuencias que has mostrado en lo económico, en lo social y en lo sanitario, y en todos los aspectos de nuestra vida. Todos hablamos de este tema ahora. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era prevenir, buscar aislar los casos para mitigar la expansión de la epidemia, y no hicimos eso. Nos dedicamos principalmente a buscar las camas UCI, incluso nos olvidamos en el camino de los balones de oxígeno. Entonces hicimos lo contrario de lo que teníamos que hacer. Primero es prevención y después es tratamiento. O sea, los salubristas lo que buscamos es organizar todo lo necesario para evitar que las personas lleguen a UCI. Y no estoy hablando de teoría y tal. Incluso este país, nuestro país, ha respondido de una mejor manera a epidemias no tan grandes como esta, ciertamente no tan complejas como esta, pero suficientemente impactantes como el cólera. En el cólera, lo que se hizo fue justamente actuar con medidas de salud pública, basadas en la ciencia, con participación de la sociedad a través de diferentes organizaciones, con acciones de comunicación de riesgo, en la que la información era lo más transparente posible, con una comunicación y organización y convocatoria a todos los sectores de la sociedad. ¿Y cuál fue el resultado? Que Perú, el lugar donde se inició esta epidemia, que después llegó hasta Río Grande, en la frontera con Estados Unidos, fue el país que tuvo la menor letalidad de las Américas. Entonces, sí hay salud pública, es la única medida, es lo que funcionó en China. ¿Y por qué funcionó en China? En Asia, y en China primero. Tienen particularidades que gobiernos de este tipo, de otro tipo, pero ¿por qué? Porque ellos sí estaban preparados. Ellos recibieron la señal de alarma del 2003 cuando llegó el SARS, el primero. Se comenzaron a preparar en el 2008, 2009, crearon su Centro de Control y Prevención de Enfermedades. O sea, se comenzaron a preparar para algo grande que venía y que todos sabíamos que venía. Sin embargo, no nos preparamos. Entonces, una de las razones por las cuales estamos en donde estamos es porque no se hizo prevención, comunicación, trabajo con la comunidad, utilización de la información de la ciencia, y se cometieron varios errores como los de uso de pruebas que no correspondían. Y que ¿por qué está mal usar una prueba de ese tipo? Porque simplemente no identificábamos a los casos que estaban contagiando y no los podíamos aislar, no podíamos buscar sus contactos, no podíamos contener la pandemia. Pero Ernesto, creo que estás siendo bastante generoso, creo, ¿no? A ver, porque tú mismo lo acabas de decir. El Perú había experimentado el tema del cólera, lo manejamos súper bien, sabemos qué hacer. Esta vez se presenta COVID-19, habiendo tenido una experiencia exitosa de manejo de una pandemia, sin embargo hicimos todo mal. Y en ese todo mal, dime si no es verdad que ha primado lo político y ha primado el interés económico subalterno de un grupo de gente realmente corrupta. Estoy pensando, por ejemplo, en las pruebas rápidas, que como bien tú lo has dicho, no nos han servido para nada. Yo he leído un informe internacional que dice que el costo total, lo que nos hemos gastado nosotros en esas pruebas rápidas, fue de $27 millones. $27 millones echados
A la nada. Por supuesto que alguien por ahahí se benefició. O lo que estamos viendo con el tema de la vacuna, no solamente digamos, la vacunación subrepticia de una serie del expresidente y de otras personas, ¿no? Sino que realmente ha habido todo un direccionamiento para que haya un tipo de vacuna y no otros tipos de vacuna. ¿No es eso realmente lo que ha fallado? Yo pienso que el problema ha sido principalmente, no sé cómo se ha ido incorporando a este problema central, es el enfoque. Mira, en el 90, el ministro que dirigió esa lucha contra el cólera no era un experto en cólera. Ahora, evidentemente ha habido una serie de situaciones. Yo no puedo especular cuáles han sido los motivos por los cuales se ha usado y se ha continuado usando las pruebas rápidas. Lo único que sé es que está muy mal, que fue una muy mala decisión al comienzo, se criticó, se planteó y hasta ahora se siguen usando las pruebas rápidas. Sí, siguen viendo los cuadritos en los que se dice positividad de las pruebas rápidas, la de ayer, 10%. Eso ya debe terminar, ¿no? Sí, terrible. Creo que para señalar el punto que tú mencionas, ahí una de las grandes tragedias de nuestro país es que hay mucha discontinuidad, ¿no? En toda esta pandemia, en un año, hemos tenido desde que empezó la emergencia, o sea, en enero, hasta ahora 6 gestiones ministeriales, 5 ministros, 6 gestiones, porque la ministra Massetti fue ministra en 2 gobiernos, digamos. Entonces hemos tenido casi un ministro cada 2 meses. Impresionante. Y que no han hecho el cierre de la cuenta anterior. Yo decía, pero ¿por qué no hacen de manera positiva, digamos, esto de acá, vamos a corregir? Ese es otro problema importante, que a mí me parece muy importante señalar. No reconocemos errores y por lo tanto no los corregimos, ¿no? Bueno, tú ya agregas la parte política, pero sí, yo lo que... De acuerdo. La parte de salud pública de acuerdo, genial. Yo he sido quien lo ha dicho desde el punto de vista político y creo que nadie me va a quitar razón en eso. Iván, José, creo que José quiere intervenir. Sí, yo quiero José. puntualizar lo que ha dicho Ernesto. Lo que pasa es que entre la epidemia de cólera y esta SARS-2 pasaron 2 cosas. El Estado peruano se invertebró y la gestión pública se precarizó. A tal nivel que nadie ha sido capaz de decirle que no a un presidente de la República y renunciar decorosamente. A todos los han tenido que echar. No es posible. No es posible. Un Estado el nuevo Estado debe vertebrarse y debe profesionalmente restaurarse. Tiene que volver la decisión técnica. Todas las decisiones, mira, yo he estado varado, te digo. Un embajador de primer nivel, una cónsul que hacía un trabajo impecable. En Lima había gente que hacía su trabajo, pero nadie movía un dedo porque no les llegaba la bendita orden. O sea, una cadena de gente capaz esperando la orden de un incapaz. Entonces, ¿Qué manera tan elegante de ponerla, ¿eh? Qué manera tan elegante de ponerla, José. Bueno, Iván, tu firma, BrainMind, ¿no? Brained Mind, fue, digamos, la firma consultora del Instituto del Futuro en la elaboración de este estudio que hicimos el año pasado acerca del COVID y de la perspectiva, ¿no? de su evolución en los siguientes 24 meses. Nosotros hicimos un estudio a propósito que se llama El aleteo del murciélago y que ustedes pueden bajarse íntegramente gratis, ¿no? en la web del Instituto del Futuro, www.idf.pe, y verán que ya desde entonces, nosotros lo publicamos esto en septiembre del año pasado, el trabajo se hizo creo que entre mayo y julio, ¿no? Y ya teníamos clarísimo, primero, que se venía una segunda ola que era inevitable. Segundo,
que era importantísimo cambiar, digamos, la metodología de acción. Tercero, que el impacto sobre los sectores económicos iba a ser tremendo. Y cuarto, que si no corregíamos el tema de infraestructura física y humana en materia de salud, no íbamos a poder reactivar realmente la economía. Creo que he resumido bastante bien, Iván, el estudio, ¿o no? Sí, yo creo que de alguna manera, por otro lado, el estudio era un poco más optimista sobre la evolución que lo que está resultando la evolución. Ernesto fue de los ácidos, digamos, de los que opinaba, si no recuerdo mal, Ernesto, que sin vacuna esto no se arreglaba, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo ahora diría que a la luz de lo que estamos viendo, yo que estoy acostumbrado a procesar números, a tratar de racionalizar las cosas, diría que ya no sé qué viene de alguna forma. O sea, por ejemplo, en el caso de la tercera ola de la que hablan, ¿no? Uno dice, por incidencia, si ya tenemos 70, 75% de incidencia, te queda poco material por quemar, poco susceptibles. Sin embargo, por todos lados escuchas que la tercera ola y la tercera ola. Por otro lado, si tú cojas, por ejemplo, los promedios mundiales, por coronavirus numbers, por ejemplo, ¿no? La letalidad termina siendo como 0.4% de toda la población que termina infectada. Y uno hace el número y dice, bueno, si ya tenemos acá 110.000 fallecidos, pues faltan por fallecer 30.000 más. Y sin embargo parece que no, parece que el target se va moviendo, porque resulta que especulan con que este virus realmente te produce una inmunidad una vez que te enfermaste corta, o que por la mutación de repente te vuelves a reinfectar. Hay mucha especulación. De acuerdo. Vamos a seguir tocando ese tema, porque yo quiero hacer una pregunta adicional, Iván, pero tendremos un pequeño corte en este instante. ¿Sí? La semilla que va germinando. Soy Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Mis propuestas son hambre cero con el voluntariado juvenil, empleo masivo con trabajo vecinal y rural, postas COVID y oxígeno para todos, seguridad con trabajo de vigilancia vecinal. Hoy el Perú nos necesita. Acompáñame con tu voto. Ganaremos en primera vuelta. Sí se puede. A pesar de las mentiras y el sufrimiento, sigo creyendo en que se puede mejorar. A pesar de la desigualdad y la pobreza, estoy convencido de que podemos refundar el país. A pesar de la injusticia y la corrupción en la que vivimos, estoy convencido de que seremos mejores. Por justicia, salud, trabajo y educación, nueva constitución. Soy Pedro Castillo. Este 11 de abril marca el lápiz de Perú Libre para devolverle la dignidad a todos los peruanos. Jóvenes, soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el partido Oruna. Con el apoyo de ustedes erradicaremos la política tradicional y construiremos un futuro mejor para todos los peruanos. Con seguridad ciudadana garantizada por rondas urbanas y campesinas autónomas, con un sistema eficiente de educación y salud, trabajo para todos, marca el símbolo de la persona, marca el Runa. La OMPE recomienda a los electores y electoras que acudan a votar en horario escalonado según el último dígito del DNI. De 7 a 9 de la mañana votarán electores con vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y riesgo por la COVID-19. Asimismo, si tu último dígito es 1, te recomendamos votar de 9 a 10 de la mañana y así sucesivamente hasta el dígito 0, que votaría de 6 a 7 de la noche. OMPE, seguridad y confianza. A pesar de las mentiras y el sufrimiento, sigo creyendo en que se puede mejorar. A pesar de la desigualdad y la pobreza, estoy convencido de que podemos refundar el país. A pesar de la injusticia y la corrupción en la que vivimos, estoy convencido de que seremos mejores. Por justicia, salud, trabajo y educación, nueva constitución. Soy Pedro Castillo. Este 11 de abril marca el lápiz de Perú Libre para devolverle la dignidad a todos los peruanos.
canal inteligente. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Soy Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro, y aquí hoy día estamos hackeando la política para hacer una especie de recuento de lo que ha pasado este último año con la epidemia del COVID-19. Estábamos dialogando con Iván Mesarina, José Moquillaza y Ernesto Gosser. 3 perspectivas sobre un mismo problema. Yo quería recordar que justamente en este canal UCI tuvimos un encuentro, digamos, con el actual ministro Waldo Mendoza, y yo recuerdo haberle dicho acerca de la importancia, la necesidad, en ese momento él no era ministro, evidentemente, ¿no?, en un debate con Carlos Adriancén también, de la importancia de invertir de manera así rapidísima y enfática en materia de salud, porque si no, no íbamos a poder realmente reactivar la economía, evitar muertes, por supuesto. Y recuerdo perfectamente bien que él habló ya desde entonces de que no había gran necesidad, que en realidad no iba a haber ninguna segunda ola, y lo escribió incluso en un artículo ahora famoso, ¿no?, que realmente era imposible la inviabilidad de una segunda ola, ¿no? Y efectivamente ahora estamos hablando de una tercera ola. Iván, desde el punto de vista estadístico, acaba de decir que probablemente no exista con quién tener esa ola. Ernesto, ¿tú qué piensas? ¿Es posible una tercera? ¿Estamos en la segunda ola? ¿Habrá tercera ola? ¿Cómo hacemos? Aparte de la discusión técnica de qué es una ola, un brote, un rebrote, en realidad todavía no salimos de la primera, ¿no? Las olas suben y caen, pero esta no ha caído nunca, ha tenido unas subidas. Y bueno, centrándonos en el punto, sí es posible, es probable que haya una tercera ola. ¿Qué magnitud va a tener? No sabemos, porque depende de múltiples factores, y entre ellos están pues ¿cómo se llama? Tanto las medidas preventivas que se están tomando, hacerlas más amplias, pero también complementarlas con la vacunación, que depende de otros factores como la producción y la capacidad de los países para realizarlas. Ok, suponiendo de que efectivamente hay las vacunas, José, tú que entiendes bastante bien los temas logísticos, ¿no? ¿Qué ideas originales has escuchado tú acerca de cuál es la mejor forma, ¿no?, de desplegar las vacunas y hacer que de la forma más inmediata posible, ¿no?, la gran mayoría de peruanos estén vacunados? Bueno, el INS debería ser el banco central, pero de las vacunas, ¿no? Uh-huh. Y debería haber política macro para el uso de las mismas, utilizando las fuerzas públicas y privadas. Ya, pero porque todos debemos tener un solo objetivo. O sea, por favor, no solo ha fallado el Estado, disculpen, el sector privado ha fallado clamorosamente y se ha ganado a pulso la desconfianza del público a unos precios increíbles de sus servicios. Entonces, yo creo que tanto el sector público como el privado está en deuda con la población peruana, y, a ver, con una política inteligente de compras podemos constituir una canasta diversificada de vacunas, ¿no?, que manejadas por el INS como un banco central, un clearance house, pueda ser aplicado de la forma más rápida posible a toda la población, tanto por el sector público como por el privado. Esto que parece tan simple en un estado invertebrado y con un sector público que también de alguna manera ha tenido que haber una reunión en Palacio para que haya algo de sensatez y tratar de sumar esfuerzos. Y por ahí hay algunos empresarios micro rebeldes que todavía insisten en traer vacunas que probablemente sean falsas. Todo eso tiene que cambiar, ¿ya? O sea, parece que no tuviéramos el mismo objetivo. Pero tendríamos que tener vacunas, ¿ok?, verificadamente confiables, ¿verdad? Pero el despliegue no necesariamente tiene que ser público, puede ser público y privado, ¿no? Privado. Lo importante es que sea a precio cero, ¿no? Así es. Para el gran público. Perfecto. Iván, tú desde tu campo, ¿qué ideas tienes para el tema del despliegue de vacunas?
No, primero, ahí te doy la razón, Carlos, cuando tú en el segmento anterior hablaste de la política, cómo la política se había metido en todo esto, ¿no? Y claramente, yo nunca he sido amigo de este tipo de argumento, pero la verdad me he convencido en ese último año, el tema del sesgo ideológico de la gente que ha estado gestionando esto ha tenido bastante que ver. Ese sesgo contra el sector privado. De hecho, yo he tenido un par de iniciativas interesantes. Por ejemplo, una con respecto al cambio de los mercados y todo, que canalizamos a través de Carlos Neuhaus también, y que vi que no avanzó para nada, y como eso, había 1000 iniciativas privadas que se quedaron en el camino. Bueno, yo recuerdo Iván, yo recuerdo una de tus iniciativas que yo decía, pero ¿cómo no te hacen caso? Que era, oye, hagamos los mercados estos al aire libre, ¿no es cierto? Saquemos los restaurantes para afuera, ¿verdad? Evitemos que se caiga, que colapse la economía, pero a la vez también cuidemos la salud, ¿no? ¿O no? Primero, hay un tema de sesgo ideológico. Segundo, algo que enlaza con lo que ha dicho en antes Ernesto, y creo que José también, que es que no ha habido responsabilización. El Estado, el sector público, el funcionario público político sobre todo, no tiene ninguna responsabilidad de nada. Hace las barbaridades más grandes, manda una carta de renuncia más o menos, se va tranquilo porque sabe que en el camino se cansa la fiscalía o tiene amigos y lo que sea, y nadie termina preso. Entonces, por eso es que gente como yo ataca tanto de alguna manera a todos estos funcionarios para por lo menos hacer presión moral, ¿ya? Esa es otra historia. Ahora, finalmente, para ir al punto de la logística, pues yo sí, a diferencia de José, creo, en la belleza del desorden, de todo el mundo compitiendo por lograr algo, en el caso de un país desarticulado como este. O sea, el Estado está probadamente, por todo lo que hemos dicho, incapacitado. Tal como está de enfrentar este problema que lo tenemos hoy. O sea, la gente que está muriendo de hambre ahorita, se viene muriendo de hambre desde hace un año y mañana se va a morir de hambre. Y ninguno de nosotros va a haber hecho nada por ellos mañana. Es como el terremoto de Haití. Todo Haití se vino abajo. Y esa gente necesitaba ser rescatada en los techos de las casas y no había quien nos sacara. Es impensable. Pero esa es nuestra realidad. De acuerdo. Entonces, en realidad me inclino más porque dejen a los privados hacer todo lo que puedan, inclusive comprar y utilizar las certificadoras internacionales para el tema de los orígenes, la calidad, etcétera. Ok, Iván, estamos ya en la parte final. Esta ha sido una conversación, la verdad, muy útil, espero, para nuestros televidentes. Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes en un minuto que me den su reflexión final, pensando en lo siguiente. El próximo año, 14 de marzo, ¿estaremos todavía en esta situación o ya estaremos hablando del fin de la pandemia? Ernesto. Antes quisiera mencionar algo. Yo pienso que el Estado sí está en capacidad de conducir y realizar una vacunación como esta, con la complejidad que tiene. La vacunación debe ser dirigida por el Estado. Ya lo ha hecho. Tenemos 30 años de vacunar y de hacerlo bien. Hemos vacunado 20 millones en 6 semanas, entonces sí tiene capacidad. Y veo que se está reforzando ahora con gente que conoce el tema. Entonces, por ese lado, creo que habría que discutirlo un poquito más ampliamente. De acuerdo. El próximo año todavía es muy difícil de predecir. Un año es el larguísimo plazo. Sin embargo, pienso que vamos a tener que lidiar todavía con la amenaza de un resurgimiento de la pandemia, porque este virus tiene un comportamiento todavía no muy claro y las variantes que están apareciendo lo muestran claramente. En los últimos meses hemos visto cómo ha aumentado, y acá en el Perú, de manera exponencial, el número de casos. Ahora, a diferencia del año pasado, yo he visto que los casos se daban en todas las familias extendidas de 7 o 7, de 5 o 5. Después estoy viendo personas menores de 40 años que llegan a cuidados intensivos o a necesitar oxígeno de alto flujo. Entonces, pienso que sí vamos a estar trabajando, pero a otro nivel. Vamos a tener mayores instrumentos. No hay que estudiarse. Ok, Pepe, medio minuto, 30 segundos. Vertebremos el Estado, si no somos un fracaso, pues.
¿para qué hacer elecciones? No hacemos nada mejor. Y lo otro, hombre, regalemos las mascarillas. Regalemos las mascarillas. ¿Cómo la vas a estar vendiendo, hombre? Okay. Sí, es la herramienta fundamental. Mínimo, ¿verdad? Sí, mínimo, tienes toda la razón. Iván, tus últimas palabras. Yo diría que a nivel del Estado tomar más en serio todo lo que hay que hacer, todo lo que recomienda gente como Ernesto, como lo que acaba de decir José, que son cosas tan simples. Las mascarillas, comunicar más las medidas que hay que tomar de protección, ser más estricto con los controles, ser más expeditivo con el tema de la compra de vacunas, comprar las vacunas rusas, las cubanas que ya vienen, etcétera, Claro, etcétera. las que vengan, las que sean. Planear para el primer escenario y tomar las cosas en serio. De acuerdo. Iván Mesarina, Ernesto Gosser, José Moguillaza, muchísimas gracias. Realmente esta ha sido una extraordinaria para mí personalmente experiencia estar aquí hackeando la política. Soy Carlos Anderson, espero volver a verlos muy pronto. Muy buenas noches.